¿Sufres de dolor de espalda, artritis o migrañas? El Dr. John Serpa y su equipo puede ayudarte a manejar el dolor y hasta reducirlo por completo con las más avanzadas técnicas. En sus dos localidades de Hialeah y Coral Gables. Llama ya al 305-698-9077, 305-698-9077 y confía en la experiencia del Dr. John Serpa y dirás, Today I have no pain. Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Today I have no pain. Hoy normalmente hablamos acerca de enfermedades, pero hoy vamos a cambiar un poquito el tema. No vamos a hablar de enfermedades, vamos a hablar de un procedimiento. Mira qué cosa, ¿no? Se acaba eso de hablar de un dolor, de una enfermedad específica y vamos a hablar directamente de un procedimiento que se hace cuando tienes un dolor. Y aunque te va a sonar durante todo el programa que estamos diciendo mal una palabra en español, ¿verdad? No la estamos diciendo mal, porque vamos a hablar de ablaciones. Sí, sí, aunque te suene raro, no está mal dicho. Ablaciones no son cosas que dices, no. Ablaciones es un procedimiento que tiene que ver con radioterapia. Y para eso, como siempre, tenemos al doctor John Serpa para que nos comente un poquito acerca de las ablaciones. Esas ablaciones que la gente habla, ¿verdad, doctor? ¿Cómo está? Ya va, que tengo un problemita aquí con el audio. Ok, ¿Cómo está, doctor? muy bien, muy bien. Qué Todo bien. bueno, qué bueno. Qué bueno saludarlo. Hábleme un poquito acerca de esto. Sí, Ablaciones de radiofrecuencia. O sea, que son gente correcto. que habla por la radio, como yo. Sí, no, es diferente. No es A ver, ablación de hablar, sino ablación de un tratamiento que neutraliza a un nervio, en este caso, con calor, con radiaciones térmicas. Le dicen también neurotomía. Hay varias formas de describirlo, pero básicamente lo más común es, le dicen ablación y le dicen radiofrecuencia, porque la radiofrecuencia es, si te imaginas, unas ondas como microondas, ¿no? Que pueden transmitir dolor, el dolor no, calor, le dan un tratamiento específico a los nervios pequeños para que dejen de molestar. son basados en los nervios pequeños, no lo hacen con los nervios grandes, no tienen el mismo efecto. Se pudiera hacer en cualquier nervio. El problema que tenemos es el siguiente. Para el uso del manejo del dolor, nosotros nos dedicamos a los nervios que son sensoriales. Ujú. Como saben, hay nervios que son motores, que son los que nos permiten hacer movimientos, o sea, estimulan a los músculos. Hay los que son sensoriales, que nos dan la sensación de lo que uno percibe, como por ejemplo el dolor. Y también hay nervios que son mixtos, que hacen las dos cosas. Entonces, como este es un procedimiento que neutraliza la función del nervio, nos dedicamos a hacérselo a los nervios que son sensoriales, no, nada más. Cuando son mixtos, llevas el peligro de también neutralizar la habilidad de mover algo. A veces no es de gran importancia, pero casi siempre lo es. Entonces, eso lo evitamos. Y por supuesto, si le hacemos ese tratamiento a un nervio grande, vamos a decir el nervio ciático, vas a neutralizar el nervio, por supuesto, pero es Claro. una herida a un Y nervio. no vas a poder caminar bien, ¿no? Correcto, correcto. Correcto, correcto. ¿Cómo se hace? Lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es buscar una imagen. Puede ser un rayos X, puede ser un MRI, pero necesitamos una imagen, Yeah. ¿no? Para saber qué es lo que está pasando exactamente y a dónde usted va a hacer el trabajo de insertar esa aguja. Por supuesto, este tratamiento no es la primera línea que uno utiliza de tratamiento. Típicamente, estos tratamientos lo hacemos cuando hemos hecho, por ejemplo, lo que le dicen un bloqueo. Se ha anestesiado y desinflamado una área dolorosa donde hay unos nervios involucrados. Se ha hecho con un nivel de éxito, pero que quizás no ha llevado al paciente, no le ha durado al paciente es lo suficiente, le ha durado unas cuantas semanas, unos cuantos meses, pero vuelve a reincide. Y entonces, cada vez que vuelve a ocurrir el dolor, nosotros estamos buscando la forma de hacer un tratamiento que le pueda durar más tiempo. En el caso de la radiofrecuencia, ya uno sabe cuáles nervios fueron los que pudimos afectar
con el otro tratamiento y volver a hacer ahora en esos mismos lo que le dicen radiofrecuencia, que es darle este tratamiento de calor para que le dure, en vez de unas cuantas semanas, varios meses. Puede a veces durar hasta más de un año. Es una agujita que ustedes insertan en el cuerpo. Primero le ponen a uno un poquito de anestesia. Siempre con un poquito de anestesia, por supuesto. Porque después cuando está ahí tienen que empezar a mover la aguja hasta buscar el lugar, ¿verdad? Sí, hay dos cosas que se hacen. Primero, estos tratamientos se hacen con el guía de una radiografía en vivo, lo que le decimos fluoroscopía, para ver la posición anatómica de los nervios y para también ver la posición que donde estamos poniendo la aguja. O sea, para ser bien precisos, bien rápidos y que no haya error, o sea, confirmación. Entonces, eso es O lo sea, primero. usted está viendo en una pantalla lo que está haciendo con la mano y va viendo, o sea, usted está haciendo así. Correcto, correcto. Ok. Básicamente ponemos anestesia local y entonces pasamos una aguja especializada que es la que nos permite transmitir las ondas esas de calor. Sí. Esa Y es como aguja corriente, ¿no? Que es como corriente que traspasa por allí. es una Correcto. corriente que en realidad uno no lo percibe cuando lo toca, pero es suficiente corriente para que el nervio, para influir al nervio, o sea, le hace un daño leve, es mínimamente invasivo. Se le aplica esas ondas térmicas al nervio y ahí el nervio sí, para el nervio sí lo desconecta, vamos a decir, de la situación, pero para uno, si uno lo toca, no vas a sentir nada, pero obviamente Ahora, es una aguja. ¿y qué siento yo? Porque claro, voy a estar, esa zona está dormida, supongamos que es aquí, ¿no? Sí. Por decir cualquier barbaridad, yo no sé si se puede poner aquí, pero bueno, supongamos que es aquí y que, ok, primero me ponen un anestésico y eso Sí. se va a dormir y va a evitar que yo pueda mover la mano bien, etcétera, una cantidad de cosas. Luego entonces me ponen la agujita, pam, 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 pam. Cuando eso se despierta, cuando se despierta ¿cómo se llama? Del anestésico local, Sí. ¿qué voy a sentir en la mano? Bueno, no vas a sentir mucho. Primero, tengo que clarificar que la anestesia que ponemos para hacer el procedimiento es en la piel, para que uno no sienta la Nada más pasada de la aguja. ok. Pero lo que es el punto activo, porque es una aguja insulada, que lo único que puede transmitir las ondas de calor es la punta de la aguja, que hace un radio de 5 milímetros o de 10 milímetros, dependiendo de la aguja que uno utilice. La punta está activa, el resto está insulado, quiere decir que más nada recibe calor, solamente Okay. donde estás poniendo la aguja. Y Solamente la puntita y 5 milímetros alrededor o 10 milímetros alrededor, hasta ahí. correcto, correcto. Entonces, Pero cuando esté el resto de la confirmado, aguja por los lados no tiene absolutamente ningún tipo de calor. no puede transmitir porque es como si fuese un cable que está revistado de goma. Y Entonces es vestido así, una correcto. aguja insulada. Entonces, cuando estamos en buena posición, ya confirmada en las radiografías que estamos tomando con el fluoroscopio y que también hacemos unas pruebas para asegurarnos que el nervio que estamos afectando es el sensorial que buscamos. O sea, hacemos unas pruebas que nos puede demostrar si es un nervio motor o sensorial. No vaya a ser que haya alguna equivocación, porque sabes que todo el mundo no es igual. Anatómicamente la ponemos en posición y entonces hacemos las confirmaciones. Cuando tenemos todo eso hecho, ahí es que se le pone un poquito de anestesia para que no le moleste al paciente lo que es el Un procedimiento poquito de actual. corriente. Claro. Ahora, Correcto. pregunto yo, ¿qué siento yo después que terminamos en eso? ¿Hay algún sentimiento como de que no tengo sensibilidad, se pierde sensibilidad? ¿Qué hay? No, no porque lo que estamos afectando son los nervios que, por ejemplo, en la espalda estamos buscando los nervios que le dan sensación a las articulaciones inflamadas. Hay Correcto. otros lugares donde Suponiendo se que puede tengo hacer. lumbago Ajá, sí, y correcto. me Se lo puede hacen ahí también atrás, hacer en la rodilla. Lo en la hacemos, rodilla. le voy a decir, la rodilla está muy popular porque en las personas que han recibido, por ejemplo, un
un trasplante, no trasplante, no, la palabra correcta es un reemplazo de rodilla total, que ya no tienen su propia rodilla. Cuando tienen dolores en la rodilla, que puede ser debido a muchas cosas, puede ser escarificación, puede ser los tendones, puede ser que se han desgastado las piezas del reemplazo ya al partir de varios También, años. también puede ser algo muy importante, un Sí. dolor fantasma. Bueno, sí, ya ese es otro tema. Ese es otro tema. Puede Pero ser un dolor fantasma. sí. Entonces ahí ponemos este tratamiento en solamente, obviamente, las áreas de sensación y inyectamos, como le estaba describiendo, con el fluoroscopio y aseguramos que estamos bien situados. Y ahí es muy popular dar calor a esas áreas donde pasan los nervios geniculares, que son los que le dan sensación a la rodilla, y activamos ese calor y eso le hace un bloqueo de esos nervios por periodos largos de tiempo. Muy efectivo. Cuando lo oigo usted hablar de que están buscando los nervios más pequeños, ¿no? O sea, me Mm. imagino que las puntas de los nervios, más que todo. Más o menos, uno sabe por dónde anatómicamente va ese nervio, como si fuese un cablecito, y busca esos puntos de referencia en la anatomía estructural de los huesos, y ahí es donde vas a Ok. poner la aguja. Y con Y me una, imagino que el cuello debe ser algo que la gente debe buscar muchísimo, ¿no? Porque también el hacemos, cuello esto se tiene hace muchos mucho en el cuello terminalitos. por la artritis del cuello, correcto. Correcto. Yo por lo menos veo que hay tanta gente con dolor de cuello y uno los ve. A la gente que le duele el cuello, uno sabe que le duele el cuello porque todo el tiempo andan Mm. tratando de, De buscar la forma, correcto. tratando Sí. de ver, ay Dios mío, ¿cómo hago? Déjame ver. Todo el tiempo andan moviendo la cabeza. Eh, el cuello, las rodillas, la parte baja de la espalda, ¿dónde más se hace mucho este tipo Lo de... hacemos también en otras articulaciones, lo hacemos en la articulación sacroiliaca, muy común que eso ocurre después, empieza a molestar, uno desarrolla como una artritis temprana en esa área, por ejemplo, si te han operado de la columna y te hacen una fijación, es muy común en esos pacientes desarrollar artritis ya más abajo, porque la distribución del peso después de la fijación cambia un poco. Hay gente que no tiene, que de nacimiento no tiene buena almohadilla también, Bueno, y esa persona, bueno, sí, sí, pero esto es ya un proceso más de artritis que de otra cosa. claro, pero en Lo todo caso, hacemos también para neuralgia del trigémino. Ahí ajá, podemos cancelar la sensación de esos nervios que hemos hablado, yo creo, en algún episodio previo por aquí, de ¿no? esas neuralgias. Lo Por hacemos aquí, para por este la lado. neuralgia occipital también. Ok, ok. En otros dolores, por ejemplo, en lo que tiene que ver con medicina deportiva, el codo de tenista, ustedes pueden aplicarlo allí, por ejemplo. Se puede, aunque típicamente, como le digo, no es lo primero que uno hace. Lo primero va a ser desinflamar el codo, porque ese tipo de situación en una persona que es muy activa va a ser una inflamación aguda que Mm, resolvemos casi siempre con una inyección y no hay que hacer ablaciones. ok, y aquí en el túnel carpiano, ablaciones. Se puede, aunque, ¿qué pasa? eh, hay que ser tener mucha experiencia porque el nervio que nos da la sensación en el túnel También mueve. carpiano también tiene función motora. Entonces, ya eso está reservado para ciertos casos que no se resuelven con lo convencional. La gente que le da migrañas y esos dolores de cabeza por los laterales de la cabeza, ¿también por allí se puede hacer? Lo hemos hecho, yo personalmente lo he hecho, como le digo, para la neuralgia del trigémino, para los dolores occipitales, porque son Ajá. nervios primariamente sensoriales. Eh, lo hacemos para las migrañas, en algunos casos, si hay algún nervio específico, podemos buscarlo de esa forma, pero típicamente la migraña, como saben, involucra otras cosas también. Entonces, estos tratamientos son más para, como le digo, las situaciones donde hemos confirmado haciendo los tratamientos convencionales, pero necesitamos algo que dure más tiempo Mm. en una área que sea accesible y sensorial. Ok. Y hace un rato mencionó, doctor, el nervio ciático.
Y decíamos que el nervio ciático es mucho más problemático porque ese sí motoriza muchas cosas. Ese tipo de nervios tan largos, tan grandes, son más complicados, ¿no? Claro, sí. Ok, entonces, bueno, ya ustedes saben, mis queridos amigos, básicamente es cuando tienes un problema de dolor crónico, eh, más de 3, 4 meses que tienes que presentas el dolor, que ya has tratado otras cosas, pues bueno, viene la ablación, conversas con el doctor, hablan, y después que hablan, entonces se meten en una radiofrecuencia y lo hacen. Sí, El le digo. teléfono, el teléfono para la ablación con el doctor es el 305-698-9077. Este es el teléfono para comunicarse con él. Las direcciones están allí abajo. Cuéntame, doctor. No, le decía, es algo muy popular que hacemos. A Ujú. muchas personas les resuelve como los dolores esos de la espalda, los permite empezar a poderse doblar y extender de nuevo, le da el movimiento de nuevo a lo que es el cuello, o sea, la cabeza y el cuello. Es muy útil para esos propósitos y, como le digo, muy popular. La mayoría de los seguros de los pacientes lo cubren y es algo que se hace, bastante rápido. ¿Y qué duración tiene esto? No duración de cuánto dura el procedimiento, sino, ok, me va a ayudar más o menos cuánto tiempo. Yo le digo a los pacientes, porque sabes, hay varias formas de hacerlo y también el área del cuerpo varía, pero yo le digo a los pacientes para que tengan más esperanza, puede durarte hasta un año. La respuesta típica es alrededor de 4 o 6 meses. Entonces, la mayoría de esas personas, yo le digo 4 para tirarle un número, accesible y eso, pero la mayoría de nuestros pacientes les dura 6 meses y más. Okay. Bueno, esto es entonces el procedimiento de ablación por radiofrecuencia. Es uno de Correcto. los procedimientos que hace el doctor John Serpa. No es el único, no es el primero, no es el más común en la cantidad de aplicaciones, pero es Sí. una parte de lo Quise que se hablar hace. de él porque los pacientes muchas veces vienen a la oficina por primera vez y lo Ujú. primero que dicen es, necesito que me hagan el tratamiento de radiofrecuencia que a mi vecina usted se lo hizo y está muy bien, etcétera. Entonces tengo que dar toda esa explicación. Además de que el procedimiento, para que más o menos tengan una idea, más o menos dura poco más de media hora y podría llegar hasta hora, hora y media de procedimiento, porque bueno, es un procedimiento que dependiendo de donde esté la ubicación del nervio, supongo es más complejo o menos complejo, ¿no? Sí, depende de cuál es el procedimiento. Se demoran más algunos de ellos, por ejemplo, en lo que es la cara y o sea, el nervio trigémino, y eso es un poquito más complejo. Los de la columna es más fácil de hacer porque la radiografía y la posición anatómica de esos nervios es más accesible. Lo hacemos bastante rápido. Le diría que en 20 minutos se hace ese procedimiento. Y además, como estás de espalda, pues bueno, uno no se pone nervioso, no se No. tensa, una cantidad de cosas. En cambio aquí uno empieza a mover la cara, ay Dios mío, me van a meter la puya, la cosa, ¿verdad? Sí. Uno no colabora, doctor, uno no colabora. A ver, si quieres hacer una cita con el doctor George Serpa, lo que tienes que hacer es marcarle el 305-698-9077, es el número para comunicarte con él. Escríbenos aquí, pregúntanos, dinos qué cosas crees que deberíamos hablar, porque las preguntas tuyas son lo que motorizan todo. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego, que les Hasta vaya luego. bien. Chao. Recuerden, ese es el número de teléfono, aquí están las direcciones. Chaito, nos vemos. ¿Sufres de dolor de espalda, artritis o migrañas? El Dr. John Serpa y su equipo puede ayudarte a manejar el dolor y hasta reducirlo por completo con las más avanzadas técnicas. En sus dos localidades de Hialeah y Coral Gables. Llama ya al 305-698-9077, 305-698-9077 y confía en la experiencia del Dr. John Serpa y dirás, Today I have no pain.